6. Muy buenas tardes, queridos amigos de Hitcha. Nuevamente estamos, como es habitual, el día sábado. Hoy estamos con un tema muy interesante, con un invitado muy especial también. Hoy hablaremos sobre arquitectura aymara, de la modernidad, de la urbanidad a la modernidad, para lo cual nuestra hermana Sharon Signani va a estar dirigiendo esta charla, que es un ciclo de charlas sobre temas que nos interesan respecto a nuestra sociedad. Sharon. Hola a todos, bienvenido, muchas gracias por estar. Tengo muchas preguntas, pero quiero que empecemos con tu presentación. Quiero que nos digas por qué la puesta en escena de estas preguntas y tu propuesta. Bueno, inicialmente muchas gracias al grupo Hitcha por la invitación y también un saludo a todos quienes nos están viendo desde Facebook Live. Mi nombre es Guido Jesús Alejo Mamani, soy arquitecto de profesión. No solamente podría decir que soy arquitecto, sino también me he dedicado últimamente a otro tipo de ámbitos que también forman parte de la arquitectura, pero que están poco abordados en nuestra sociedad, tanto a nivel académico como también a nivel un poco más institucional, podría decirse, como vendría a ser la investigación a nivel más en conexión con los fenómenos sociales. Y es en este caso que también he visto la conveniencia de estudiar parte de otra carrera, que bueno, un día lo voy a terminar, pese a que ahora está de moda decir, soy licenciado y si ni eres egresado, ¿no? Pero bueno, también he estudiado arqueología y en parte la riqueza que brinda las ciencias sociales en complementación con la ciencia o con la disciplina arquitectónica es algo bastante valorable en el sentido de que puede hacerte ver fenómenos sociales arquitectónicos con otra mirada, con una mirada más completa, con una mirada un poco más fresca, podría decirse, ¿no? Bueno, entonces me gustaría empezar preguntándote qué entendemos por posmodernidad y por urbanidad, y cómo se relaciona esto con el mundo aymara. Bueno, en todo sentido, hay una corriente bastante, bueno, es interesante y también es algo a lo cual muchos se suman, en el sentido de crear propia terminología, crear propia epistemología en todo caso, ¿no? Pero lo que yo he visto conveniente es, si hay términos que de alguna manera pueden describir fenómenos ya existentes, entonces se puede darle un nuevo, o aumentarle o adicionarle contenido y atributos a ese término y adaptarlo a una realidad que puede ajustarse también a lo que describe el término. Y el término posmodernidad de alguna forma expresa en muchos puntos, en muchas características, lo que vendría a ser la arquitectura que se ha venido realizando, que es solo parte de toda la arquitectura aymara. Esta no es la arquitectura aymara, es solo parte y específicamente de una parte de los grupos sociales de potentados económicos, tamiles, podría de alguna manera decirse, ¿no? de la sociedad aymara en sí. Pero también, y es en el término de modernidad, la modernidad de alguna forma es un discurso que se lo aplica tanto desde el Estado como también desde el discurso y el relato aplicado para con el otro, en el cual nos dicen que somos modernos en el sentido de tener cierta infraestructura, de tener ciertas características urbanas y ciertas características físicas urbanas que están asociadas más a una visión de ser contemporáneo en el mundo. Y esa visión no es una visión íntegra, no es una visión completa, ni siquiera compleja, y es algo en el que hay un divorcio en la sociedad entre lo que vendría a ser una idea más de modernidad más global, especialmente en la arquitectura, con una visión de una modernidad más chabacana, incluso podría decir más grotesca, en el sentido de que viene a formar parte de simplemente la imagen, y es un culto a la imagen, ¿no? O sea, la modernidad es el fierro, el cemento, el vidrio, y aplicado en la imagen, nada más. A eso se le llama aquí modernidad, pero se deja en parte otro tipo de atributos que se le puede dar, no solamente eso como una construcción occidental, sino como se puede tomar en cuenta algunas construcciones propias, algunos recorridos históricos propios, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de Tiahuanaco. En base a eso se puede construir algo, yo incluso de alguna manera podría interpretar lo de Tiahuanaco como una primera modernidad nuestra, y lo que se puede venir ahora podría ser una segunda, de alguna forma, ¿no? ¿Una segunda modernidad también o una posmodernidad? No, la posmodernidad vendría a ser algo así como un encubrimiento de fenómenos que están más destinados
o expresiones que están más destinados para darle el uso al otro, ¿no? A ver, voy a poner un primer ejemplo. Había una ciudad, o hay una ciudad india, donde hace 80 años se construían edificaciones muy parecidas a las de aquí. O sea, las hacía la misma gente, eran muy coloridas y tenían una disposición espacial muy particular. Pero hace 80 años en Europa y en Estados Unidos estaba muy en boga lo que eran las vanguardias en arquitectura. Y esto más en una construcción de la modernidad, la planificación, o sea, la planificación, el orden, las normas eran casi como se lo ponían ahí en un púlpito y se le decía, eso es a lo que tenemos que llegar. Cuando se han construido esas viviendas en la India, en Tiruvannamalai, si no me equivoco, los intelectuales de Occidente no les tiraron bola. Les dijeron, no, esto no existe y ya. Pero cuando se empezó a construir el relato de la modernidad, de la posmodernidad, en contraposición de la modernidad en Occidente, varios arquitectos viajaron hasta la India, empezaron a recuperar esa estética y las aplicaron en mobiliario, les aplicaron en su diseño arquitectónico. En otras palabras, ese tipo de expresiones como la nuestra tienen valor en una etapa postmoderna de la visión de la arquitectura, de alguna u otra forma. Porque en las viviendas de Tiruvannamalai se expresa eso. Cuando en la época moderna, tenía su apogeo en Occidente, no se les daba importancia. En la época postmoderna se les dio importancia. Y es por eso que también de alguna manera, alguna parte de esta arquitectura que se hace actualmente tiene mayor acogida en Occidente que en el mismo seno de nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo ve como una fuente de conocimiento o de manera de entender que va en contra de lo que se entiende por Occidente, o porque es una novedad que no se había aplicado. ¿Qué es lo que se ve de importante en esto? Lo que de alguna manera impulsa a que se pueda visibilizar, entre comillas, esto para Occidente es la misma tendencia multiculturalista que se brinda en varios tipos de disciplinas, ¿no? En Occidente. En todo caso, cuando en tu contexto, cuando en tu disciplina ya has estudiado prácticamente casi la totalidad de las características de tu propia arquitectura, siempre vas a salir y buscar lo diferente, ¿no? Y es esta búsqueda de lo diferente que hace que de alguna manera se brinde ese tipo de cobertura a nuestras expresiones. El otro viene con el interés de buscar algo extraño, algo ajeno a lo que conoce, y le brinda y resalta todos esos atributos, e ignora aquellos que de alguna forma tienen cierta convergencia con la estética de allá. ¿A qué me refiero esto? A que si yo voy a un lugar, siempre voy a buscar algo que sea diferente a lo que yo tengo en mi entorno, ¿ya? El occidental va a venir aquí a buscar cruces andinas, va a venir aquí a buscar muchos colores, va a venir aquí a buscar lo que él considera más como indígena, y lo va a resaltar, y le va a dar más importancia que todo el resto de expresiones. El resto de expresiones vendrían a ser cosas más extrañas y más bizarras de alguna u otra forma, como por ejemplo los Transformers que estamos viendo, y lo que yo veo que es lo que más se difunde, y para eso también estoy haciendo un estudio más científico, porque es contar y registrar y clasificar según estética, que es lo que yo denomino como minimalismo policromo. Esto no un minimalismo en relación a Occidente, sino un minimalismo en relación a lo que nosotros piensa y toma del minimalismo de Occidente, que es algo más formal, no es algo relativamente más ideológico, podría decir. Simplemente es copiar la forma, y de alguna forma esto tiene otro tipo de fenómeno. Si yo adopto una estética es porque tengo y le he dado atributos a esa estética, y esos atributos los estoy usando, y es un atributo que de alguna manera tiene que tener una significación social. Y esa significación social, en nuestro caso, viene más asociado a lo que es el prestigio y sobre todo la diferenciación social. Entonces, en este minimalismo policromático, ¿sí? Policromo. Policromo, ¿cómo se manifiesta esta forma de ser, esta forma de entender las cosas? Porque me dices que es un acto postmoderno, que se plantee una nueva estética o que se genere una escuela, un modo de hacer, incluso maneras que definan qué es una arquitectura aymara, que me dices también que hay un vacío. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la arquitectura? ¿De dónde se traduce esto?
porque de todas maneras nosotros hemos absorbido de Occidente, eso es inevitable. Cuando dices este minimalismo policromo, tiene que tener una influencia del minimalismo como se entiende en Occidente. Como es dos preguntas, el objetivo es divorciarse de este entendimiento, sí o no, ¿por qué? Y qué va a venir con qué objetivo. ¿Con qué objetivo estético? ¿Con qué objetivo ideológico, político? De hecho, asociar más, por ejemplo, lo del minimalismo, y esto también lo puedo agrupar en todas las cuestiones que hay, pero esto tiene una particularidad, bueno, que lo voy a decir. El hecho de que, por ejemplo, copiemos el chalet, copiemos los transformes, copiemos la misma estética minimalista, implica que de alguna forma estamos muy pendientes de lo que está haciendo el otro. Y ese otro no es un otro que podría denominarse como de términos medios, o sea, de capas medias, sino es un otro de élite. ¿Ya? Uno va a la zona sur, uno va a Chumani, uno va por las zonas residenciales de La Paz, por ejemplo, y va a haber chalets, y va a haber prácticamente casi las mismas expresiones que aquí, o sea, los techos a dos aguas, los hastiales, las chimeneas, y también va a haber también estética minimalista, los espacios vidriados, grandes espacios vidriados, el gris, el blanco, y es algo que de alguna manera se copia, pero se copia ese algo de la otra élite, de ellos podría decirse. Y lo traigo a lo mío, ¿por qué? Porque es algo al cual le he dado ciertos atributos de clase alta, podría decirse. Si yo copio eso, entonces bien puedo ser como ellos, o puedo ser como ellos de alguna forma se desenvuelven en la certificación social. En otras palabras, yo copio de la clase alta para ser la clase alta, pero al menos de mi propio entorno, ¿no? Y ahora, en cuestión de la estética, he diferenciado al menos 4 hasta ahora vertientes, pero a la medida que se va desenvolviendo especialmente en la fachada, todo lo que vendrían a ser esas impresiones, todo se empieza a desenvolver también y aparecen variantes, aparecen mezclas y aparecen no sé qué al final. Uno no sabe qué esperar, pero me estoy refiriendo solamente al término de fachada, ¿no? El hecho de que haya varios tipos de estéticas implica que hay varios tipos de imaginarios, hay varios tipos de intencionalidades. Y especialmente hay varios tipos de referencias en cuanto a qué yo pienso con el otro y qué también le voy a brindar al otro y cómo lo voy a asumir frente a los que me rodean. Para que no se quede en abstracto, ¿me puedes decir cuáles son estas manifestaciones y a qué intencionalidad corresponden? A ver, cuando yo construyo una vivienda y le pongo cruces andinas, de alguna forma estoy ya afirmando una ascendencia cultural. Pero últimamente se puede interpretar eso como estoy poniendo algo netamente muy valorable étnicamente para atraer más el turismo, en todo caso. El ser más exótico para el otro. Y para ello también invento relatos que le dan unos atributos más, y esto también en algo en relación con el pachamamismo, más esotéricos, más místicos, más metafísicos, que puedan atraer la atracción del otro, la atención del otro, y de alguna manera ganar él y yo. O sea, y esto también implica un poco fenómenos que hemos visto, como por ejemplo este del electropreste, ¿no? Invito al otro para que venga y le muestro que soy muy diferente y que de alguna manera ensalzo todo a mí y me hago un poco más exótico de lo corriente. ¿Para qué? Para vender un producto también. Y esto en parte es parte de la misma concepción de esta arquitectura, que es el lucro. Ahora, si yo construyo algo minimalista, no lo estoy haciendo para atraer al otro, porque el otro ya tiene su minimalismo, que es el oficial de alguna forma. Y entonces, si construyo algo minimalista es porque de alguna forma estoy adoptando otro tipo de imaginario. O sea, no quiero ser el exótico, pero quiero ser como el otro. Y le doy atributos a este minimalismo, que bueno, alguna vez me lo han dicho que es una palabra muy vilipendiada. Le doy atributos de ser de alguna forma más contemporáneo, de ser más moderno, de ser más avanzado, ¿no? Y por eso se copia este tipo de expresiones. Mientras lo otro tiene otro tipo de raigambre, ¿no? Y es por eso que la estética de alguna forma te brinda ciertos valores en cuanto a
cómo se están abordando en las expresiones arquitectónicas. Como hemos visto, no todo es homogéneo. Y cada estética de alguna forma va a expresar una intencionalidad. Incluso he visto, y esto algunos lo han debido ver, clínicas o viviendas que tienen una fachada en forma de diente, ¿no? Sí, ¿No ve? sí. O sea, hay full tipo de expresiones, pero al menos yo he identificado cuatro cocientes importantes. Uno vendría a ser uno de desaigambre más andino, otro vendría a ser esto es lo que hemos mencionado, el minimalismo policromo, otro más futurista de ficción, que vendría a ser la emulación de personajes más relacionados a Hollywood, como los Transformers. Supongo que a futuro habrá una Capitana Marvel, ¿no? Uno ya no sabe qué esperar. Y también se adopta formalmente otro tipo de expresión. Esta vendría a ser la Transformer, ¿no? Y también hay otra que ya está en plena decaída, pero que sí en parte ha formado parte de la identidad de esta ciudad, que el otro de alguna forma no se ha atribuido como identidad, que vendría a ser el eclecticismo historicista. En otras palabras, es imitar la arquitectura no solamente del otro de élite, sino la arquitectura de distintas partes del mundo y de distintas, y acoplar y hacer todo un Frankenstein de formas y juntarlo en un edificio. Por ejemplo, esto se ve no sé si han visto quién mató a la llamita blanca, allá por el 2005. Hay una vivienda que muestran en el alto, Sí, sí. que prácticamente es muy diferente a lo que actualmente está en boga, pero en ese entonces ese tipo de viviendas allá por Ciudad Satélite o ese tipo de estética era bastante difundida, ¿no? Y hubiese de alguna forma, de alguna forma uno de los primeros estilos, al menos en fachadas reconocibles en la ciudad. Entonces, nos has hablado de la diferencia estética, sobre todo en fachada, de estas manifestaciones y su intencionalidad. ¿Cuáles son las características que comparten estética y funcionalmente? Porque como te decía antes, me mostrabas una fotografía de este minimalismo policromo. Yo te decía que si yo veo esa construcción en una calle de Sao Paulo o de Santiago, no voy a pensar para nada en el mundo animal o en su concepción estética, que hace que esto sea parte de estas manifestaciones. Cuando observamos las primeras fotografías de La Paz, de allá por los años 50 o 70, fotografías en las cuales haya materiales o construcciones en base a estructura de hormigón y ladrillo, vamos a ver algo muy particular de nuestra sociedad, que no solamente es algo exclusivo, podría decirse, porque este tipo de ocupación espacial también lo tiene el de la clase media baja del otro, podría decirse, ¿ya? Por eso en Alto San Pedro se va a ver viviendas muy parecidas o que tranquilamente podrían estar aquí en el Alto. No es que él y yo somos muy diferentes, sino tenemos casi un mismo tipo de ocupación espacial. ¿Y a qué me refiero a esto? Aunque el volumen de la construcción va a acabar siendo el mismo y lo único que va a variar es la fachada. Desde los años en los cuales ya se empezaba a usar el hormigón y el ladrillo, esta forma ya está predefinida. Y uno va a cualquier parte de la ciudad del Alto y ya sabe con lo que se va a encontrar. O sea, no hay nada nuevo. No hay un aporte que de alguna forma sea diferente a lo que se está realizando volumétricamente. ¿A qué me refiero a esto? Que ya sabemos que todas las construcciones en el Alto van a ocupar todo el frontal, no van a tener retiros laterales, no van a tener, incluso ya no van a tener patio, y es algo de esperarse. Pero uno va a algunas ciudades donde también viven la otra élite de alguna forma, podría decirse, ¿qué tipo de contexto urbano va a haber? ¿Qué tipo de imagen urbana va a haber? Aseguro que no va a haber lo que está en el Alto. Y lo que está en el Alto tiene esa particularidad, que la forma de la construcción, que los retiros, o sea, que los muros ciegos, ocupar todo el frontal, hacer un voladizo hacia la calle y que un segmento de la construcción superior sea diferente a la parte media y también muy diferente a la parte baja. Ese tipo de constitución volumétrica, morfológica, va a ser casi un sello de identidad y lo único que va a variar es la fachada. Y es en la fachada donde, y todos los espacios que tienen acceso y tienen, en el que se desenvuelven las relaciones sociales, los espacios públicos, podría decirse, al interior de la vivienda, todos esos espacios de acceso a las personas van a tener ese toque de espectacularidad que estamos acostumbrados, o que nos han acostumbrado que veamos en nuestra arquitectura, ¿no? Y en funcionalidad, ¿hay alguna característica que se pueda atribuir
a una arquitectura aymara? La convergencia de este tipo de arquitectura con arquitectura de otras regiones y de otros tiempos es muy parecida. ¿Por qué? Porque esto ya es algo más en función de qué función va a cumplir la construcción, ¿no? Si quieres una vivienda que se funciona para el comercio, siempre va a haber, la planta baja va a ser destinada a comercio, la planta media va a estar destinada a espacios que sean un poco más de creación pasiva, y también oficinas más arriba, departamentos más arriba, y al final puede ser un mirador o puede ser algo diferenciado a las partes medias. Eso también se ha visto, por ejemplo, en los rascacielos que de alguna forma planteaban los de la escuela de Chicago, en Chicago, que eran los primeros del mundo. O sea, no es algo exclusivo nuestro, pero la construcción funcional, o sea, el recorrido histórico funcional que tiene el planteamiento de estas construcciones, hace que esto sea una convergencia. No hemos hecho esto mirando a los rascacielos, no hemos hecho esto mirando a lo que hacían las logias de la Italia desde el Renacimiento, sino es algo que responde a nuestras propias necesidades, pero no es una copia, es una convergencia en cuanto que la funcionalidad y que los requerimientos de la vivienda te dan. O sea, es una convergencia en sí, no es una copia. Pero, ¿no crees que, por ejemplo, Ido, la búsqueda de originalidad, la búsqueda de pureza, no es más un tema que tratan, que buscan los que interpretan, por ejemplo, los hechos sociales o la realidad que se ve, por ejemplo, respecto a las construcciones? Porque básicamente cuando uno empieza a construir, lo que busca es satisfacer, digamos, su bienestar, su necesidad. El mero hecho, por ejemplo, cuando tú explicas en las ponencias, por ejemplo, que nos enviaste, explicas, por ejemplo, se construye, por ejemplo, para la parte de abajo para meramente comercio. O en este caso, por ejemplo, este mismo edificio, por ejemplo, tiene, por ejemplo, varias galerías y satisface la necesidad económica del propietario. Ahora bien, no simplemente eso, ¿no? Porque básicamente cuando se construye una técnica, ¿ya? Cuando se construye una tecnología, se hace para el bienestar, ¿no? Al ser humano yo pienso que no le basta estar simplemente, no le basta existir, sino básicamente está buscando ese bienestar de construir, por ejemplo, una bicicleta para trasladarse más rápidamente. Ahora bien, mi pregunta cabía en lo siguiente, ¿no? Tú planteas, por ejemplo, respecto a esto, ¿no? Es un tema en sociología, por ejemplo, se debate mucho sobre la posmodernidad, la post sin T o la post con T, digamos, ¿no? Y cómo ha ido originándose, por ejemplo, esto de la modernidad. Por ejemplo, el primero que ha utilizado el término posmodernidad o posmodernismo es Arnold Toynbee, por ejemplo, en sus estudios sobre historia. Entonces, básicamente, yo siempre me he preguntado, cuando tú explicabas, por ejemplo, cualquier evento que asistía yo, siempre me he preguntado en lo siguiente, ¿no? Y eso es el título, por ejemplo, de la charla, ¿no? Estamos hablando ahorita de una posmodernidad propia, porque el título de una de tus ponencias es Arquitectura Postmoderna Aymara, ¿no? No se debe de denominarle como cholets, como esa arquitectura de los cholets, sino como postmodernidad aymara. ¿Estás en esa línea de la explicación de la postmodernidad occidental? ¿O es que estás definiendo, como el antropólogo Adolfo Colombres definía, de que no simplemente hay una modernidad occidental, sino también las civilizaciones, por ejemplo, Nazca, Tiwanaku, Aymara, lo Inca o la Maya, también han construido sus propias formas de modernidad? ¿Estás en esa línea occidental de plantear de que esto de la arquitectura es línea, efecto, consecuencia del occidente? De alguna forma, bueno, lo que he planteado más antes y lo repito, yo asumo la construcción de la modernidad como algo que es prácticamente, o sea, a lo que no podemos escapar de eso. No podemos escapar y tenemos que desenvolvernos en eso. Pero nos estamos desenvolviendo de una forma tan extraña y tan contraproducente en alguna u otra forma, que estamos de alguna forma huérfanos de construcciones teóricas que aborden ese tema en el espacio urbano, que aborden ese tema en el espacio arquitectónico. Yo abordo lo que vendría a ser la modernidad asociándolo
no solamente como la construcción hegemónica, genocida, violenta de Occidente contra el resto, con la periferia y todo eso, sino como algo que tiene sus aportes, porque la modernidad europea no ha sido como algo exclusivo de los europeos. Quienes lo han planteado han tomado en cuenta varias posturas teóricas y especialmente, y esto en el ámbito más operativo, conocimientos matemáticos, inventos, tanto de la China, del mundo musulmán. O sea, es algo que Occidente ha hecho, ha tomado lo más útil para ellos de distintas latitudes del mundo, lo ha consolidado en algo, le ha dado un relato, y ese relato lo ha empezado a imponer en todo lado como si fuese de ellos. Pero nosotros también podemos hacer eso. Por ejemplo, al plantear a Tiahuanaco como una primera modernidad, estoy de alguna forma planteando una postura en la cual podemos, en base a eso, construir algo. Una visión histórica. Que pueda funcionar en el contexto actual y que también pueda recuperar esos valores que comparte la postura, y esto en el ámbito arquitectónico, comparte las posturas de la modernidad europea y norteamericana con ciertas características que tenía Tiahuanaco. ¿A qué me refiero a esto? Que hay cosas que no solamente por ser modernos o por ser construcciones occidentales tenemos que rechazarlas. Y también indirectamente rechazando lo que en algún lapso de tiempo se hizo aquí, como en Tiahuanaco, por ejemplo. ¿Y qué me refiero a esto? A ciertas posturas que van más de alguna forma enfocada a lo que son la planificación, a lo que es el orden y a lo que es la normatividad. Esto sí existía en Tiahuanaco. Y sí forman parte de las posturas modernas que vienen desde Occidente. En todo caso, si construimos esto, pero no según las necesidades de Occidente, según a nuestras necesidades, entonces estamos construyendo una modernidad propia, ¿no? Y es por eso que de alguna forma hay cierta desconexión entre las normas que se realizan aquí, que son a imagen y semejanza de otras latitudes, que se le quiere dar algo de particularidad propia, pero es insuficiente. Pero hay que ir más allá y hay que de alguna forma empezar a replantear este tipo de normatividad nuestra, entre comillas, en base a lo que realmente somos. ¿Y Por qué ejemplo, sería eso? por ejemplo, ¿no? El Aymara de alguna forma está hambriento de espacio. ¿Por qué? Porque hay una asociación implícita que hace entre el espacio y la generación de dinero. En lugares donde son netamente comerciales, podría liberarse la normativa y hacer hacer prácticamente que todo el lote tenga libertad de ocupar, o sea, la libertad de ocupación del 100% y hacerlo a 2 niveles. Esto de alguna manera, si bien va en contra del confort, satisface lo que por ahora es algo ilegal, es algo fuera de la normativa. Y todas esas construcciones que estamos viendo, por más que valgan $1.000.000, no están acorde a la normativa. Y por ende, no deberían de alguna forma ser ejemplos de una modernidad, podría decirse una modernidad desde el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado plantea la modernidad según las normas, según sus planes, pero que son insuficientes. Y, por ejemplo, ya yendo al tema normativo, especialmente en la ciudad del Alto, que en La Paz no es así, la última normativa ya data desde el año 96. Y ni siquiera la ha planteado el gobierno municipal, sino ha sido más algo que ha sido propuesto desde el Colegio de Arquitectos del Alto. Y vemos que desde el 96 hasta ahora hay un lapso de tiempo abismal y prácticamente hay un contexto radicalmente diferente a lo que había antes. Y por ende, se abre la posibilidad de plantear algo propio, pero que esté en base a valores actuales, ¿no? ¿Cuáles son esos valores actuales? ¿Qué principios deberían regir estos cambios? Para los valores actuales y esto también tenemos que ser muy selectivos, tenemos que identificar cuáles son útiles y cuáles inútiles. Por ejemplo, muchas veces se indica que eso lo voy a poner un poco en términos más coloquiales, el de compartir con los amigos, el de socializar mediante la cerveza, y la cerveza en sí, como un nexo de compartimiento en las relaciones sociales de la sociedad, y bla, 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 se lo toma muchas veces como un valor. Tanto que si no tomas cerveza, no compartes con el otro, no puedes de alguna forma
estar a la altura en el sentido de poder nivelarte con el otro en cuanto a apertura, digamos. O sea, si yo quiero ser sincero, tengo que tomar, en otras palabras. Si yo quiero si yo quiero divertirme, tengo que tomar. Y en parte hay un relacionamiento entre la imposición colonial del alcoholismo, de la cerveza o del alcohol, pero a veces se le da una carga valorativa de eso. Y aquí también va la fiesta, ¿no? Porque estas construcciones están orientadas, bueno, parte de la arquitectura aymara, y estamos hablando de esta más elitista y la más extravagante, están destinadas a la fiesta, ¿no? Y la fiesta requiere buena cantidad de consumo alcohólico, y hasta a veces a eso lo legitimamos como un valor cultural. Sin embargo, la fiesta en el mundo aymara no va a dejar de existir y nunca va a dejar de ser parte del contexto. Entonces, si no se toma en cuenta su inevitable existencia dentro de esta proposición arquitectónica, es como si que se la estuviera negando y no tiene sentido, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? O sea, no puedes negarla, pero sí puedes dejar de valorar, ¿no? ¿Y cómo se traduciría eso en arquitectura? De alguna forma poner como elementos ejemplificadores de la sociedad, o sea, como parámetros, como íconos, a aquella arquitectura que de alguna forma respete normas y tenga alguna propuesta espacial y especialmente ambiental. Si se conoce, y esto en contraposición a lo que está haciendo la alcaldía con este concurso del Inti Cholet y todo eso, no está mal que se quiera reconocer ese tipo de arquitectura, pero no por esto vas a dejar de lado otro tipo de arquitectura que te puede dar otro tipo de valores, que son más generalizados y te pueden ser más útiles a futuro. ¿A qué me voy? Que así como se está dando el reconocimiento merecido a este tipo de arquitectura por sus expresiones morfológicas, por sus expresiones formales, pictóricas incluso, también se tiene que dar valor a otro tipo de arquitectura que está más enfocada en cuanto a contribuciones más ambientales. Ahí voy a poner un valor. Si de alguna forma premias a las viviendas que tienen mayor porcentaje de jardines, que tengan buena cantidad de árboles, y que incluso, y esto yendo para más allá, puedan de alguna forma tener ahorro energético, aprovechamiento de energías renovables, de utilización y reciclaje de residuos y del agua especialmente, si de alguna forma reconoces este tipo de construcciones y las pones como un ejemplo, estás de alguna forma valorando otro tipo de perspectiva que se puede tener en la arquitectura. Y si lo valoras, estás poniendo todo lo asociado a esto en una parte más alta, y esto nos beneficia a todos, ¿no? ¿Y tú crees que el pensar, el modo de ver el mundo, el modo de actuar del pueblo aymara tiene este valor como parte de sí mismo? No lo tiene, pero sí lo tuvo. Sí lo tuvo en el sentido de que cuando uno, y esto en experiencia propia, y yo creo que todos quienes han vivido en el Alto allá por los años 90, van a ver que siempre en cada manzano habían árboles, ¿no? De alguna forma las construcciones tenían un destino más a cumplir la función de confort, a cumplir una función más de habitabilidad plena. Pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, es algo que de alguna forma tuvimos, pero que podemos volver a tener. Pero para volver a tener, tenemos que empezar a poner todo eso sobre, podría decirse un pedestal, como un horizonte. Y eso es algo que no se está haciendo. Pero también lo que urge en ese sentido es de empezar a teorizar y plantear lineamientos teóricos que las futuras generaciones puedan seguir. En la actualidad hay esos lineamientos, por ejemplo, a partir de la alcaldía, porque, Guido, tú sabes que, por ejemplo, la hollada no está planificado para urbanísticamente, ¿no? En sociología de la urbanidad, por ejemplo, se analiza, por ejemplo, que tiene que haber, digamos, planicie y tiene que haber comunidad, tiene que haber agua, y las grandes ciudades siempre han estado asentadas sobre los ríos, ¿no? Entonces, el Alto, por ejemplo, tiene una planicie, sí, digamos, hay ciertas lomas, todo eso. Entonces, en la actualidad existe alguien o una institución quien dirija esa planificación, porque tú ves, digamos, sobre el aire, digamos, uno que está viajando en un avión, por ejemplo, ve, digamos, solamente, digamos, el color del ladrillo, ¿no?
no hay, digamos, Nada de vegetación, y obviamente se repite ese medio agreste de la cual, digamos, tienen que depender los indios, es decir, o los aymaras, ir haciendo huacas para que le dé bien el comercio, para que no se estás. Entonces, hay temas que se relacionan. Entonces, ahora, una pregunta es esa, ¿no? Si hay esa intención. La segunda pregunta que quería hacerte es que, por ejemplo, yo vine con un amigo, con un compañero de sociología, ¿ya? Que vive en La Hollada. Entonces, él me decía lo siguiente: che, pero Iván, mira, en estos cholets, por ejemplo, en estas edificaciones, es frío, ¿ya? Es frío, no hay, digamos, un ambiente, uno no puede estar placentero hablando con su chica o viendo una peli, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, o sea, mira, si partimos de la idea de que la técnica, en este caso yo entiendo la técnica a la arquitectura, ¿no? Entonces, una edificación, una determinada edificación, tiene que satisfacer un bienestar, ¿no? No puede satisfacer un no bienestar, porque eso sería contradictorio. Entonces, satisface al ambiente geográfico, al ambiente frígido y áspero, por ejemplo, de los habitantes, o es que simplemente los sujetos albañilizados, por ejemplo, empiezan a constituir, digamos, simplemente por construir. Tú, por ejemplo, en una ponencia de esas, planteas, por ejemplo, lo siguiente: tapices, a partir de los 90, ¿ya? Los albañiles empiezan a ir a trabajar a la hollada, ¿ya? ¿Ya? Y esos empiezan a replicar, digamos, esas construcciones que hacen allá y empiezan a replicar ahí, aquí. Entonces, ¿tú crees que se replican a partir de satisfacer ese bienestar, ¿no? De aire acondicionado, o simplemente es que copian, digamos, como en Europa hay, digamos, una época de invierno fuerte, bueno, tienen que fabricar su hornito, ahí tiene que estar caliente, bueno, leer un libro. Entonces, ¿satisface eso? A ver, respecto a la primera pregunta, el ente institucional para llevar a cabo la planificación siempre va a ser el Estado a través de sus instituciones descentralizadas y específicamente lo que va a ser la alcaldía del municipio en sí, ¿no? Hasta donde he visto, hay buenos planes, los mejores planos, pero de ejecución casi nada. Y esto no necesariamente es responsabilidad de la alcaldía. Tiene su gran cuota de responsabilidad, pero también aquí implica mucho el imaginario que tiene el Aymara, de alguna forma. Y no estoy hablando de esta Aymara que vivía en La Paz, que siempre, bueno, ha estado presente ahí desde la colonia, sino a este, es decir, emigrado de segunda o tercera generación, que, y esto es bastante patente en Arquitectura, o sea, sin arquitectos, ¿no? Es una arquitectura, digamos, primero, digamos, Franco, digamos, construye su primera casita. Autoconstrucción, entonces falta, digamos, falta la ducha, ya, meten ahí una duchita, así. Entonces, y aún existe eso, ¿no? La mayor parte de Y eso tiene un valor, porque cuando lo que construyes, lo construyes para vos. Claro. Lo construyes porque vos vas a hacer uso de él. Y si tienes esa intencionalidad, vas a hacer lo mejor posible para construir algo bueno, ¿no? Que al menos a vos te satisfaga. Pero también ahí hay un divorcio, y eso es que la academia está subsanando de alguna u otra forma con sus matices. No se valora lo que se ha hecho en ese momento, ¿no? No se valora lo que se ha hecho en ese momento, que pudo haber sido un parámetro para construir algo desde la academia para posterior. Y esto me voy en que cuando alguien lo forman como arquitecto, le dicen, tienes que hacer tu vivienda así, tienes que tiene que tener tal cosa, cumplir tales requerimientos, bla, 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 bla. Pero del ámbito cultural se dice prácticamente, bueno, no sé cómo andar ahora, pero en mis tiempos, te decía muy poco. Ahora, pero los arquitectos, para retornar a la segunda pregunta, o sea, miren, ha habido muchos problemas en La Hollada. Ha habido deslizamientos, ha habido mucha pérdida económica, o sea, lo que nos ha costado barato, digamos, de aprobar, digamos, y así se puede hacer casa en este sector, nos ha costado caro. Entonces, ¿no crees que los arquitectos, en este caso la carrera de arquitectura, ha tenido desde sus inicios, digamos, una mirada al occidente? Porque básicamente todas esas laderas no deberían de haberse construido. Y quien los aprueba, por ejemplo, o sea, los sociólogos, por ejemplo, dan, digamos, esta utilidad, digamos, sí, hay mucho infanticidio, hay mucha mortalidad infantil, maternato, y plantean, digamos, una solución, digamos, una acción social que ejecuta el municipio, ¿no? Entonces, los arquitectos, creo que hay una crisis en la mirada de los arquitectos respecto a toda esa construcción, por ejemplo, que hubo. Por ejemplo, tú vas al Teleférico Rojo y hay casas que, digamos, esto mañana se va a caer. Eso no necesariamente es algo que lo haya construido un arquitecto.
el arquitecto. Ujú. Pero, o sea, el municipio aprueba a partir de los requerimientos del... No, no lo aprueba. necesariamente. Sí, y uno va con cualquiera de esos cholets y no lo van a aprobar. Son ilegales. Ujú. Y lo hacen aprobar con amnistía. O sea, a lo que estamos acostumbrados como sociedad, y es otro paso que tenemos que dar, es a formalizar nuestras actividades. En base a esto se tendría que tener normas claras, pero como las normas son tan desfasadas, uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Pues porque sabe que sí, porque se puede, ¿no? Y porque tarde o temprano le van a poner la solución. Por eso digo, pues, haré lo que me da la gana, igual nomás me lo van a hacer aprobando luego, ¿no? Y es algo cultural que tenemos, es algo cultural. Y no necesariamente nuestra gente está acostumbrada a contratar profesionales, ¿no? Pero luego se arrepiente, no se arrepentirá, no sé, pero no estamos acostumbrados. Pero hay que dar ese próximo paso. ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos visto con UPEA, que está aquí cerca, ya hay otro tipo de entorno, ya hay otro tipo de composición poblacional y especialmente a nivel profesional e intelectual que se está formando. Y así es que sí o sí se le tiene que dar cabida y ciertos valores a esto, ¿no? Y ahora retornando a la comodidad. A la comunidad. Sí, Iván, yo quiero hablar la voz en off antes de que termine. Yo también le echo la culpa a los arquitectos. Yo he hecho construir 2 casas y no por Camille, ¿no? O sea, he tenido la fortuna de participar en ciertos diseños. Y los arquitectos simplemente te lo legalizan, le dan forma, te hacen caso. Prácticamente, yo quiero que sea así, 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 así. Ah, listo, ¿y dónde está el toque del arquitecto? Está en El cliente la siempre tiene la razón. La idea es que en realidad parece que quisiera más ganar, ¿no? Es decir, me vas a pagar, es muy importante. Y si quieres, yo te voy a dar el baño aquí y te lo dibujan. Para mí me lo han dibujado. Y yo esperaba más bien, a ver, usted arquitecto profesional, contribuya, deme salidas. Y era al revés, ¿no? Yo he terminado diseñando ciertas cositas así al internet, ¿no? Y el arquitecto, en su afán de que me pagues, un arquitecto y una arquitecta aquí en La Ceja, me han hecho el planito en función a lo que yo le he exigido, ¿no? Es decir, yo creo que ahí falta la conciencia, digamos, de profesional, Hay una ¿no? crisis, entonces. Falta una seriedad. Es como cuando, por ejemplo, los médicos sí pueden hablar con seriedad, digamos, de su carrera y decir, por ejemplo, tengo que hacer este tipo de operación. No es que tú le vas a decir, sabe, doctor, quiero que me haga este tipo de operación, este tipo de cirugía, así, 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 sí. No, a menos que sea un cirujano estético. Hasta ellos tienen cierta moral y te van a decir, esto es así. Entonces, ¿a qué me voy? Por ejemplo, Alfredo Mamani le he escuchado alguna vez decir, el Alto totalmente desértico, vacío, no tenía vida, y yo lo que quería era darle vida con mi obra. Y ahorita con tu reflexión me pongo a pensar, le ha dado color, pero en realidad su arquitectura no tiene funcionalidad, o sea, razón realmente de ser. Y esto de la manera más paterna, ¿no? A este arquitecto que está brillando, que el hecho es que no reparas el problema del medio ambiente, o recuperan ciertas lógicas, podría ser hasta desde el pachamanismo, digamos, ¿no? De las convivencias andinas, de la armonía entre el sujeto y la naturaleza, pintando, yo creo. Las recuperas básicamente creando funcionalidad, ¿no? Lo que tú decías, cómo generamos áreas verdes en las viviendas o alrededor de las viviendas para darle mayor vida. Yo creo que esa debió haber sido la apuesta. Y ese es un problema social, sociológico, porque si no hay áreas verdes, bueno, los tipos empiezan hay un estrés total, digamos, del trabajo, Es y, algo empiezan que, y terminan en el alcohol. seas y de los Europa colores o muy- seas de aquí igual, Exacto, nomás y los colores muy tienen- chillados, así, con todo respeto. No sé si realmente te traerán armonía, paz, ¿no? Y otra reflexión que he visto, que me has hecho pensar también, es que, oye, por mi casa, vas a venir, has venido, Franco, un local, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locales en torno a mi casa. ¿Eso es cultural? O sea, prácticamente hay 7 locales en el radio de mi casa por la avenida Bolivia. Yo digo, entonces me pongo a pensar, ¿no? Aquí está pasando algo. O sea, no sé si es cultural, se deja de practicarlo o no. Hay muchas cositas que me Respecto al pican. confort, o sea, y en una sociedad netamente informal, es muy difícil pedir a un profesional que de alguna forma ejerza su profesión como debe ser. Muchas veces uno está condicionado a hacer lo que el vecino quiera. ¿Por qué? Porque si no lo vas a perder, él se va a ir con el que cobre más barato, que es algo que pasa es algo muy común. Y el arquitecto va a dejar Sí. de comer. E incluso el albañil, de alguna forma, pisa, o sea, el vecino va y primero pregunta al albañil, luego va al arquitecto, cuando el albañil de alguna forma ya decide. Y muchos otros le dan más valor al albañil que al arquitecto. Claro, Hubo una vez en el que me dijeron, sí. Esos de 10, pero tiene que ser uno de No, 12. una vez me dijeron, no tengo dinero, o sea, me tenían que dar un adelanto. Ya. Yo había cumplido con mi parte. No tengo dinero para darte porque
hoy día le tengo que pagar al albañil, me dijeron. O sea, así estamos. Y en una sociedad bastante informalizada es muy difícil exigir, ¿no? Ahora, un arquitecto puede tener carácter y puede exigir e incluso imponer porque sabe que es lo mejor para el otro, para su cliente, puede hacer eso siempre y cuando tenga prestigio y siempre y cuando sepa que el propietario está asegurado y va a confiar en él, ¿no? Pero lo que vemos mayormente es que si él no quiere, no me lo hace lo que yo quiero, entonces yo me voy donde otro para que me... Estamos para rompiendo lo la que yo ley de quiera, la sí. economía. Así es, sí, pues sí, es así, ¿no? Y por eso no se le puede exigir mucho, y estamos en una sociedad en ese sentido. Hay muchas características que nos pueden Ahora, poner de forma más pesimista, pero regresando a hay ese que ver. punto de la comunidad, los cholets, por ejemplo, o la arquitectura postmoderna aymara, satisface las condiciones geográficas, sociales, culturales de estos sujetos que hacen construir, ¿satisface? ¿O es que están congelándose ahí adentro? Las condiciones culturales sí, solamente las culturales. La fiesta. Y esto sí, en ese sentido voy a la imagen, la búsqueda de prestigio, el de tener cierta diferenciación con el otro, llamar la atención, y eso es algo que sí, lo cumple a cabalidad y con No es creces. nacional. Y no es nacional. Por eso yo lo digo, más postmoderno, es más la imagen, más el ego, más la subjetividad. Pero en cuestiones de confort objetivo, y eso lo menciono como objetivo, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, y alguna vez lo he leído en la prensa, que no, que la aymara, si quiere, puede construir gradas de 5 centímetros y se va a sentir cómodo, puede tener no ventanas en sus edificaciones y se va a sentir cómodo. ¿Por qué? Porque es su cultura, ¿no? Pero seas aymara, seas armenio, seas kurdo, lo que sea, vas a sentir frío, vas a de alguna forma sentir ciertas condiciones patológicas en determinados espacios, y es algo humano, ¿no? Pero Y ¿a qué por eso responde que no se busque? la maximización del espacio. O sea, mientras más logre lucrar con los espacios que consiga, mejor. Y es así, o sea, se maneja así. Uno no busca lo que es mejor para el otro. Lo que busca, y ahí estoy hablando como si fuese dueño de las construcciones, cosa que nunca voy a hacer, creo. Pero cuando construyo, no busco lo que es celeste, no busco lo que el otro quiere, no busco lo que al otro le va a hacer mejor. Busco lo que me puede generar a través del otro mayores ganancias. Por eso, sí o sí, ocupan toda la totalidad del lote, y si es posible, abren ventanas al vecino, y el vecino construye, prácticamente te quedas sin ventilación, sin iluminación y sin todo eso. No satisface biológicamente. No. Y por eso se puede decir que tomar esas edificaciones como parámetro sí de alguna forma puede ser un aporte estético, cultural, pero no puede ser un aspecto a tomar en cuenta para la construcción de una ciudad. Porque para la construcción de una ciudad tienes que tener cierta consideración por el otro. Y esa consideración está delimitada por la norma. Y si no hay normas claras, si no las respetas, entonces no estás haciendo ciudad. Bueno, entonces si la arquitectura, si la visión arquitectónica, por ejemplo, de los arquitectos que dan a la sociedad o a las construcciones, si no se resuelve este problema, entonces la proliferación de fiestas, el acto de ser una fiesta va a seguir, ¿no? Va a seguir. Porque es un problema social, ¿no? Es un problema, planteo el argumento, es decir, no hay áreas, por ejemplo, de parques verdes, no hay lo que desestesa, no hay áreas deportivas, y las áreas deportivas están cerradas, entonces básicamente más trago. Sí, es algo cultural. Bueno, tenemos 5 minutos para cerrar. Quisiera que me hablabas de cómo se puede generar esta propuesta de la arquitectura aymara, y habías puesto 2 cargas, ahí una era la mítica y la otra el conocimiento, me dijiste. Quiero que nos hables de eso y que cierres con tu propuesta. He venido construyendo una postura teórica en base a todo lo que he observado, y yo creo que va a llegar el tiempo en el que lo voy a plantear en algo escrito, y van a estar invitados todos, pero... Genial. Pero lo que yo veo necesario es que como sociedad somos una sociedad bastante emocional, bastante afectiva con nuestro pasado. Y si en el pasado encontramos valores que nos van a ayudar a superar este embrollo en el que nos hemos metido por falta de no haber construido una modernidad propia, si en el pasado encontramos eso, entonces podemos construir algo a futuro, ¿no? Y el pasado es Tiahuanaco, o sea, siendo concretos, el pasado es Tiahuanaco y es nuestra primera modernidad.
Ya, ¿Y esa sería esa es la carga parte, mítica? la carga mítica. ¿Por qué? Porque estás reproduciendo los valores que ya se han hecho antes. Tiahuanaco con planificación, orden y normatividad construida en base a su contexto propio, ha logrado posesionarse en su tiempo, allá por los años 400, 500, como una verdadera potencia regional y mundial. ¿Ya? Es algo que tenemos que hacer ahora para dar, no solamente, tenemos que dar un salto hacia lo que se viene para las futuras generaciones. Y ahora en la carga más de conocimiento. Toda arquitectura tiene que expresar conocimiento. Y esto ha sido algo flexible, lo he planteado en el Congreso Binacional de Arquitectos de Bolivia y Perú, que es bueno recuperar de este tipo de expresiones que hay ahora, el color, la importancia de los espacios que dan acceso al público y el interrelacionamiento social. Eso no lo podemos votar. No podemos plantear edificaciones que sean descoloridas, que no tengan, que sean eminentemente sobrias. Así es que es necesario empezar a replantear eso. Nuestra arquitectura tiene que ser colorida. Obviamente tenemos que buscar la forma de equilibrar todo eso y que no llegue a la incidencia clara. Y también podemos tomar en cuenta todo lo que viene de la funcionalidad. La misma disposición de la edificación. Que lo de arriba no puede ser lo del medio y lo del medio tiene que ser diferente a lo de abajo. Eso sí lo podemos valorar. Pero especialmente, y eso también es algo que lo pongo en mesa ahora, toda fachada tiene que expresar, según la semiótica prehispánica, el significado de la semiótica prehispánica, tiene que expresar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando en una edificación vemos estas escalonadas descendentes, estamos viendo una iconografía asociada a los enterramientos prehispánicos. En otras palabras, si pongo eso en una casa, estoy identificándolo casi como un mausoleo, ¿no? Al igual, si pongo netamente cruces andinas, que sí está bien en un inicio, es como si un cristiano, y esto lo vuelvo a repetir, si un cristiano pusiese cruces con Cristos crucificados en su vivienda, ¿no? O sea, hay matices, y tenemos que empezar a darle significación a todos los recursos estéticos que teníamos en la época prehispánica, recuperarlos ahora, pero mantener la esencia. Y eso es conocimiento. La arquitectura es ciencia y conocimiento. Ahora, lo que estamos viendo, y eso también hay otra interpretación, que la arquitectura es ciencia y arte, lo que estamos viendo es más arte que ciencia. Arte entendido como. Artístico. Como decoración. Acabas de decir algo muy diferente. Eso es debatible, ¿no? Claro, pero eso es para eso debate. Para otro Sí, pero se entiende la idea. Se entiende la idea. Yo quería preguntar algo, muchachos, o dos nada más. Yo quisiera consultar acerca de qué posiciones o qué aspectos de la planificación urbanística existente en Tiwanaku en esa época podrían ser aplicadas a la planificación urbana actual, porque evidentemente, si bien el tiempo ha pasado, las condiciones meteorológicas son similares, entonces se podrían aprovechar. Para ser un poquito más concreto en ese sentido, en Tiahuanaco podemos encontrar relaciones de dualidad, dos centros, por ejemplo, un centro ceremonial, un centro más cívico, civil, podría decirse, ¿no? Como lo de Pumapunku y el otro que es el Casasay y el Capán, dos extremos. También podemos ver la importancia de los astros en cuanto a la orientación de determinadas estructuras arquitectónicas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, siendo más concretos, imaginemos el nuevo centro del Alto, porque el aeropuerto tarde o temprano se va a ir. Eso hay que decirlo, ¿no? Pese a que, bueno, no Hay que agarrar lotes. Sí. Tenemos dos espacios. Un espacio netamente para el poder estatal y otro espacio para el poder social. Dualidad. Enmarcadas y unidas por una gran vía que se esté orientado a lo que vendría a ser el recorrido de la Cruz del Sur, la Chacana, en el cielo. Tenemos orientación, tenemos dualidad y tenemos también algo que tiene una carga simbólica, pero que también cumple una función urbana que vendría a ser un nuevo centro, ¿no? Simplemente ahí la aplicación y la fundamentación teórica. ¿Sobre qué ejes entonces podrías construir, digamos, si tú tuvieses que planificar cuál sería el destino del centro, del casco viejo de lo que es la Ceja del Alto, que definitivamente tiene una marca ya histórica, ¿no? Porque yo pienso que muy pocas personas serían en contra de la deconstrucción del Vía Quemada, que ya representa como un hito en parte de lo que es la sociedad. Y a partir de eso, tal vez algunos quisieran construir, a partir de ese núcleo urbano,
distintas concepciones como las que planteas. Ahora, he mencionado dos puntos que vendrían a ser la orientación astronómica y la dualidad. Y esos serían dos puntos en los cuales se puede fundamentar un centro urbano. Y eso estoy siendo concreto. Ahora, en el marco de la ceja, también hay que ser autocríticos, ¿no? La ceja es un cuello de botella que es un reloj de tiempo y siempre ha sido un reloj de tiempo. Y que no cumple a cabalidad las funciones de centro. ¿Por qué? Porque simplemente no está en el centro. O sea, es algo tan claro, ¿no? En base a un extremo de la ciudad no puedes construir todo lo que vendría a ser Geopolíticamente también. sí, puedes construir nuevos, pero la ceja siempre va a ser físicamente ese espacio, ese cuello de botella que te va a comunicar a la plaza. Periferia la De ceja. alguna forma hay que no hacerle como queso suizo porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, puente por aquí, túnel por aquí, para que funcione sí o sí, sino simplemente empezar a quitarle o desligarle ciertas actividades a ciertos lugares de la ciudad. O sea, es algo que en urbanismo se sabe muy bien, pero bueno, alguna vez supongo que El centro ya ha sido arrasado por este tipo de infraestructuras de crecimiento hacia arriba, encubados, encajonados y sin funcionalidad. O sea, yo prácticamente veo que la única esperanza sería una demoler, ¿no? Acabar con eso todo esto es y lo que han hecho, por empezar, ejemplo, ¿Cómo posible? ¿Eso es posible? Es posible. No, pero eso ya se hizo antes, ¿no? Aquí no, pero por ejemplo en Francia Sí. los muy famosos campos elíseos y bueno, toda la Torre Eiffel, y ahí, o sea, anteriormente eso eran callejuelas, eran viviendas y los han demolido con el plan de Haussmann, si no me equivoco. Y, ¿no? Bueno, Ya eso fue- sucede cuando los estados son fuertes, ¿no? España, Inglaterra, Sí. Francia, son estados fuertes. En el caso que yo Sí, quería sí, hacer un poco la, menos. yo quería hacer la Sí, pregunta. un poco No, bueno, menos. yo hacer la pregunta. Franco, haz su pregunta, por Es favor. que vivimos en una sociedad y un estado muy débil, entonces son los propios ciudadanos, propios habitantes los que generan sus propias invenciones. Esto los cholets no han partido ni de instituciones arquitectónicas, ni ha partido del Estado, de los alpacos. Entonces, ha partido de gente prácticamente empírica, ¿no? ¿Tú crees que ese cambio que tú estás proponiendo, que me parece muy interesante, una urbanidad eficiente, casas que vayan acorde a la ecología, que vayan acorde a su confort de los propios habitantes, crees que en este momento, en esta actualidad, lo haga una institución, puede ser estatal o una institución seria, o simplemente va a partir como van a partir los cholets, por gente, por motivaciones individuales? De hecho, una corrección, ¿no? O sea, la academia va a negar, pero tiene un aporte bastante importante en el planteamiento de lo que ahora son los cholets, porque han sido arquitectos de la academia los que los han planteado inicialmente. El maestro albañil ha copiado eso y le ha dado otro nivel, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, los salones de fiesta Venecia en Entre Ríos, o ve el salón de fiestas El Zar, de allá por los años 2000, va a ver las mismas composiciones del cholet, pero sin el chalet encima, que eso ya prácticamente era una contradicción para un arquitecto de la academia. Y varias de esas construcciones que no tienen un chalet encima es porque lo han hecho arquitectos de la academia, ¿no? Para hacer cualquier planteamiento urbano y prácticamente para que no vivamos en una anarquía se necesita un Estado fuerte, ¿no? Es una necesidad. Y si uno no sabe de alguna forma interpretar lo que la gente quiere, entonces no va a poder lograr hacer Estado. Porque ahora lo que hace el Estado es prácticamente sobrevivir. O sea, aquí especialmente en el Alto. No o bueno, estoy siendo muy arbitrario, ¿no? Pero no fiscaliza, no controla, no planifica. Y, ¿no? Es simplemente un elemento ornamental que busca ser un centro de empleos y recaudar tributo. Sí, nada más. Perdidos. Nuevo texto, entonces, Guido, arquitectura del carnaval, tienes que ser. Bueno, con esto nos cesamos el programa. Gracias por la audiencia, a los amigos de Hicha. Ya tenemos, ya estamos acercándonos a los 2000 me gustas y seguidores. Bueno, vamos a ir a celebrar cuando lleguemos. 12.000, sí, 12.000, perdón. Entonces, bueno, nos vemos, amigos. Sharon, gracias por la invitación, gracias por la charla. Guido, buenas, muy interesante tu charla. Sharon, no sé. Gracias por estar aquí, por Gracias. compartir lo que sabes. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que nos veamos pronto también por este medio. Chao, Adrián. Ya. Bien, hermano, bien ayudado.
No sabía, Inaro soy en arquitectura, yo soy el sujeto albañizado. ¿A qué se Construido refiere la a pedido. construcción de albañizado?